hermanos. Una vez más, buenos días a todos. Les invito a buscar en sus Biblias la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo del 14 al 17. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Primera Timoteo, capítulo 3, versículos 14 en adelante. Les pido, por favor, si se puede poner de pie para tener la lectura de la palabra de Dios. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 en adelante. Primero a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 en adelante. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oramos. Gracias por esta mañana, amado Dios. Gracias por esta tu palabra, que es bálsamo para nuestra vida. Te revela esa gran verdad de lo que es Cristo nuestro Señor, de lo que es Cristo nuestro Salvador, que es esa manifestación tuya de Dios hecha carne. Oh Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre y suplicamos en esta mañana que cada uno de nosotros pueda ser edificado y consolado por medio de tu palabra y después por medio de la exposición. Ministra a cada hijo tuyo aquí presente y a los que nos van a estar siguiendo por la internet. Ministra en nuestros corazones por medio de la palabra, de la predicación. Tú conoces la necesidad de cada hijo tuyo, Padre. A cada uno de ellos trae tú tu respuesta. Oramos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, en respuesta a todas las bendiciones que Dios a diario tiene para con nosotros y a la palabra consoladora que viene por medio de su palabra, adoremos su nombre, expresemos a Él nuestras bendiciones por medio del canto. Amén. Así que le invito a la adoración. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y
mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca se enseñado. Manda al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con voz al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré tus incomparables promesas me das. Cuenta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das, Señor. Dios de toda gracia, ese amor, paz y gloria eterna, pues perfecciones y afirme, fortalezca y establezca para él sea
Te invito a buscar segunda carta a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo número 3, versículos 16 y 17. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice nuestra Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra, la Biblia. Suplicamos la asistencia de tu Espíritu Santo para que nos dirija en esta mañana en la exposición. Sé tú ministrando a cada corazón aquí presente y a toda persona que va a estar escuchando esta predicación. Sé tú hablando, Señor. Quita lo humano y lo terrenal y dispón todas las cosas en nuestro corazón, no solo para oír, sino también para hacer. Y que cada uno de nosotros pueda aprender y pueda ser transformado y tocado por tu palabra. Rogamos esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, en cuyo nombre oramos por medio de sus méritos en la cruz. Amén. Bien, amados hermanos, este mensaje lleva por título Nuestra Biblia, su suficiencia, confiabilidad e inerrancia. Nosotros comúnmente hacemos mucho énfasis en la Biblia. Hablamos de la Biblia, de enseñar la Biblia. De hecho, creemos que es nuestra única regla de fe, práctica y conducta. Creemos que es nuestra autoridad. Algunos nos han llamado como el pueblo de la Biblia. Y si usted es un cristiano evangélico, en este caso de nuestra denominación bautista, estoy convencido de que ha escuchado sobre mucho énfasis en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero, ¿por qué nosotros los bautistas hacemos tanto énfasis en la Biblia? ¿Por qué los cristianos influenciados por la Reforma Protestante hacemos tanto énfasis en la palabra de Dios? ¿Por qué es imprescindible que un cristiano base toda su fe, su práctica y conducta en la palabra de Dios? ¿Por qué decimos que la Biblia es la única regla de fe, práctica y conducta? ¿Por qué tenemos plena confianza en lo que dice la Biblia sobre todo en aquellas cosas que tienen que ver con el conocimiento, con la fe y con la obediencia salvadora? Y la respuesta es simple, muy simple, y es una respuesta que emana de la misma palabra de Dios, emana del consejo revelado por Dios en su palabra, y es que la Biblia es suficiente, segura e infalible en todo conocimiento, fe y obediencia salvadora, porque vino de Dios. Los mejores argumentos en defensa de este punto o de estos puntos no son los que vienen de la especulación del ser humano o del trabajo teológico de algunos intelectuales bíblicos, por así decir. No es el que viene del criterio personal de los hombres, sino del concepto que viene de Dios mismo y que ha tenido a bien revelar en su palabra la Biblia. Viene de la Biblia misma. Por eso los cristianos de denominación bautista, y en este caso, en nuestro caso muy particular, bautistas particulares, valga la redundancia, amamos, valoramos, creemos y obedecemos lo que enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Santa Escritura es la única regla suficiente de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora.
Cuando nosotros leemos el pasaje que vimos hace un ratito, podemos darnos cuenta que en el versículo 15, antes de decir que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, etc., el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, al escribir a un joven pastor, Timoteo, le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y a continuación declara esta verdad que es imprescindible tomar en cuenta. Y es que las cuales te pueden, escuche esto, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. O sea que la Sagrada Escritura, sabida por Timoteo, lo podían hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y es que es la Sagrada Escritura la que capacita y otorga la sabiduría que el ser humano necesita para aquellas cosas que son cuestiones de fe, y en particularmente, y la más grande y más importante de todas las enseñanzas, es de la fe salvadora, de cómo ser salvo, y revela que es por medio de la fe que es en Cristo Jesús. De hecho, no hay otro medio para venir a un conocimiento certero, a un conocimiento verdadero de cómo ser salvo, que no sea a través de la palabra de Dios. Por eso la palabra expuesta es el vehículo, el instrumento usado por Dios para que pecadores influenciados por el trabajo del Espíritu Santo en sus vidas puedan venir al arrepentimiento, puedan ser regenerados y puedan responder a Jesucristo como Señor y Salvador. Y la Biblia revela cómo ser salvo, porque la Biblia revela que el conocimiento para salvación viene por la palabra. O sea, la palabra que revela que el hombre es pecador, la palabra que revela que el hombre de no arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo y en el sacrificio ejecutado en la cruz por pecadores, no le espera otra cosa que la condenación eterna, pero que aquel que cree en Jesús como Señor y como Salvador personal puede y recibe la herencia de la vida eterna, puede vivir seguro de su salvación y tras la muerte morar por la eternidad en la casa del Padre. Estas enseñanzas y estas convicciones las tenemos no basado en las tradiciones de los hombres, no basado en los credos que puede emitir una iglesia X, sino basado en la verdad que revela la palabra de Dios. Porque, como dice Pablo a Timoteo, son las que nos pueden hacer sabios para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Por eso a la hora de predicar las buenas nuevas o evangelio de Cristo, no tenemos ninguna autoridad ni derecho para ir a exponer criterios propios, sino que hemos de exponer la palabra de Dios y hemos de hablar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Amados hermanos, acto seguido el apóstol Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y es que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, sabida por Timoteo, sabida también por nosotros, que somos un pueblo que lee la Biblia, y espero que así sea, son las que pueden hacer sabio, no solo para la fe salvadora que es por medio de Cristo, sino que es la que nos da convicción de que puedo creer y aceptar lo dicho en este libro que Dios nos ha dado, porque lo dicho es inspirado por Dios, porque lo dicho es soplado por Dios, porque lo dicho viene de Dios mismo. Y es que la palabra inspirada significa precisamente esto, alentada, soplada. Por tanto, puedo confiar en toda materia de fe, práctica y conducta en la palabra, en la Biblia, porque es el consejo divino de Dios. Es esa palabra que enseña, que redarguye, es esa palabra que consuela, que anima, que da aliento. Por eso, ante toda circunstancia de la vida, yo puedo acudir con confianza a la palabra de Dios, sabiendo que de ella voy a adquirir
el conocimiento certero, no solo de la fe salvadora, sino de cómo llevar una vida práctica ante los ojos de Dios. Por eso puedo recibir certera consolación en momentos de crisis, puedo recibir dirección para mi vida en tiempos de necesidad o en tiempos de tomar decisiones, en fin, todo un sinnúmero de cosas, pues la palabra inspirada por Dios, dice la Biblia, que es la que nos prepara para ser santos sin mancha delante de Dios, es la palabra que nos hace enteramente preparados para toda buena obra. Mis queridos hermanos en el Señor, la inspiración, es importante que entendamos que la inspiración de la palabra es la obra sobrenatural ejercida por Dios o el Espíritu Santo sobre aquellos hombres santos a quien Dios escogió para poner por escrito, aún sin anular su personalidad, la palabra de Dios. De tal manera que ellos, bajo la acción directa del Espíritu Santo, pusieron por escrito y sin error todo el consejo de Dios. Por eso la Biblia es un libro fiable. Por eso puedo confiar plenamente en todo aquello que ella dice y enseña, sea o no entendible racionalmente por nosotros. Y esto es importante tenerlo bien claro, porque hay cosas en las cuales la ciencia, o vamos a llamarle la mal llamada ciencia de hoy, entra en contradicción con la palabra de Dios. Y es importante que digamos las cosas en este orden. La palabra no está en contradicción con la ciencia. Es la ciencia quien está entrando en contradicción con la palabra, porque la palabra es más antigua que la ciencia. Y la palabra viene de Dios, la ciencia viene de los hombres. Y el conocimiento de Dios no solo es santo, sino que el conocimiento de Dios es certero y es verdadero, porque Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Por tanto, yo he de someterme a lo que enseña la Escritura, porque Dios no solo inspiró, sino que preservó a los autores para que pusieran por escrito y sin error todo su consejo. Por eso, en toda cuestión, yo he de acudir a la palabra. En estos tiempos escuchamos a gente decir que Dios no es el creador, que la creación exigió, y escuchamos una serie de teorías, pero sin embargo cuando vamos a la Biblia, el libro de Hebreos dice, por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Y ahí nos muestra que está en armonía con lo que revela el libro de Génesis, y que son, por ejemplo, cuestiones de fe, que se deben de aceptar por la fe. Porque la fe en quién, en ese Dios que revela, la fe en ese Dios que dejó por escrito sus verdades sin ningún tipo de error. Entonces, cuando tengas necesidad de consolación, no tengas miedo de ir a la Escritura. Cuando tengas necesidad de instrucción, no tengas miedo en ir a la Escritura. Cuando tengas necesidad de dirección en tu vida, no tengas miedo en venir a la Escritura. Cuando tengas necesidad de aprender bien la doctrina, y es una necesidad que debe estar presente en ti, no tengas temor de venir a la Escritura. ¿Por qué? Porque ella es certera, porque ella es verdadera, porque ella no tiene errores, porque ella es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y luego en un cuarto sermón que vamos a dar sobre este tema de la Biblia, vamos a estar hablando específicamente de la inspiración. Cuando vamos nuevamente a 2 Timoteo 3:15, podemos darnos cuenta que en las Escrituras el hombre tiene la respuesta a la pregunta ¿cómo ser salvo? Pablo le dice a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación. Y muchas veces mucha gente viene a nuestra vida preguntando ¿cómo puedo ser salvo? Quizás alguno de ustedes se ha estado preguntando a esta altura de su vida ¿cómo puedo ser salvo? Quizás usted que nos escucha por el internet se esté preguntando ¿cómo puedo ser salvo? Y en la carta de Pablo a Timoteo nos muestra una dirección. ¿Quieres saber cómo ser salvo? Acude a la palabra de Dios y deja que ella te dé la respuesta. Porque la Biblia dice que ellas son las que nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque la Santa Escritura es la única regla suficiente de todo conocimiento de fe y obediencia salvadora, y por tanto el verdadero conocimiento para salvación se encuentra en sus páginas y solamente en sus páginas. Y algunos podrán decir, pero eso es obvio, pastor.
porque la Biblia es la revelación de Dios. Bueno, es cierto, la Biblia es la revelación de Dios, pero no todo el mundo tiene por obvio que en la Biblia y solo la Biblia está fundamentada la fe salvadora. Y digo esto porque hay denominaciones, vamos a llamar así, cristianas que dicen, oh, la autoridad es la Biblia y la tradición. Sin embargo, en ninguna parte encontramos tal enseñanza de la Escritura. De hecho, si el apóstol Pablo creyera que esto era así, que era histórico, él hubiera dicho, has sabido las Sagradas Escrituras y la tradición, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Otros hacen mucho énfasis en un credo o una declaración de fe específica emitida por la denominación. ¿Sabes qué? Para ser salvo tienes que acogerte a lo que la iglesia declara y enseña como doctrina, porque la iglesia es depositaria de la fe. Sin embargo, tampoco encontramos este argumento en la palabra de Dios. Dice claramente en la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. El apóstol nos dice la Escritura y la declaración de fe de la denominación o de un pastor determinado, o lo que enseña un determinado líder religioso. Nosotros formulamos una declaración de fe y ponemos por escrito lo que creemos, no como autoridad a nivel de la palabra de Dios, sino como una simple sistematización de lo que creemos, pero la autoridad única y final en materia de fe salvadora es la palabra de Dios. Por tanto, si el hombre quiere saber cómo ser salvo, ha de venir y buscar en la palabra de Dios. ¿Y qué revela la palabra de Dios de cómo ser salvo? Que hay que arrepentirse del pecado, porque todo hombre es pecador, que hay que creer en Jesús, en su sacrificio, y todo lo que nosotros sabemos como el llamado plan de salvación o mensaje de la salvación. Hay gente que le añade el bautismo. Hay que ser salvo y después bautizarse para completar con un segundo medio de gracia. Eso no está en la Escritura tampoco, porque en un pasaje como este no vemos eso. La salvación es por gracia, por medio de la fe, dice la Biblia, y ese es el mensaje que revela la Escritura y es el mensaje que nosotros como comisionados por Dios para hacer la gran comisión debemos de anunciar, y es el mensaje que el no creyente para ser salvo debe de examinar en la Escritura y creer. En la Escritura el hombre tiene la respuesta a la pregunta cómo ser salvo. Por eso a la hora de dar el mensaje de la salvación debemos de acudir solamente ¿a qué? A la Escritura y hablar por medio de la Escritura. Quien cita otra cosa que no sea la Escritura está tergiversando la palabra de Dios, está tergiversando el mandato de Dios, está tergiversando el consejo de Dios. Y no soy yo quien dice estas cosas, es la misma palabra, es la palabra quien lo deja saber. Algo muy peculiar que encontramos constantemente en el ministerio de nuestro Señor Jesús cuando evangeliza y cuando enseña a Él, la Escritura dice. La Escritura dice. En los apóstoles encontramos el mismo modus operandi. Y ahora en una carta de consolación a un joven pastor que al parecer estaba un tanto deprimido porque era muy joven y estaba enfrentando quizás ciertos conflictos con la iglesia en la cual era pastor, Pablo le dice que desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura y argumenta que esa es la que hace sabio para la salvación, que es por medio de la fe en Cristo. Entonces, ¿podemos o no confiar en la Biblia? Claro que sí, claro que sí. La segunda verdad que todo cristiano debe saber con respecto a la Biblia es que la Santa Escritura es la única regla segura de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. O sea que la Escritura es exclusiva. O sea que el pueblo verdaderamente cristiano, o el verdadero pueblo cristiano, tiene a la Biblia como exclusiva autoridad en asuntos de fe y práctica, y sobre todo de fe salvadora. Cuando vamos a la Biblia descubrimos que el pueblo hebreo creía esto.
Jesús creía esto. Los apóstoles creían esto. Nosotros debemos creer esto. Nunca escuchamos a Jesús decir la palabra y la tradición. Antes bien él censuraba en los fariseos y en los escribas de que practicaban tradiciones de hombre y la enseñaban como autoridad en materia de fe, cuando en realidad no era así. Cuando vamos al Nuevo Testamento, algunos de los judíos convertidos al cristianismo después quieren enseñar como autoridad la tradición de circuncidarse para poder ser salvo. Y vemos que los apóstoles, en este caso el apóstol Pablo, enfrenta aquello y termina explicando que la circuncisión verdadera que debe practicar el cristiano no es la de la carne, sino la de ¿qué? La del corazón. La del corazón, ¿verdad? Y la autoridad última siempre fue la palabra de Dios. Y la autoridad única era la palabra de Dios. Por tanto, nosotros no podemos ser diferentes a ellos, porque desde que seamos diferentes a ellos, nosotros nos desviamos. Una de las características de las sectas falsas, una de las características de una iglesia desviada, es cuando le atribuye a sus escritos la misma autoridad en materia de fe y práctica y de fe salvadora que a la Biblia. Y hay un sinnúmero de ejemplos de iglesias que han hecho esto. La Iglesia Católica Romana, por ejemplo, cree que el magisterio de la iglesia tiene esa autoridad y la tradición, y le dan al catecismo autoridad. No, ningún catecismo tiene autoridad por encima de la Escritura, ni ninguna interpretación del ser humano tiene autoridad por encima de la Escritura. Recuerde que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros su Santo Espíritu, y que ese Santo Espíritu tiene una función magisterial. Él es pedagogo por excelencia. Y el Antiguo Testamento decía que sobre cada uno sería puesto el Espíritu Santo y que ya no habría necesidad de maestros, porque el Espíritu mismo nos enseñaría. Por eso nosotros no tenemos miedo de darle una Biblia a quien sea. Y Dios nos ha dado su Espíritu Santo, y creemos que bajo la dirección del Espíritu Santo el verdadero cristiano, cuando se consagra a Dios y busca la dirección de Dios de manera sincera, ese Espíritu le va a guiar a la verdad, enseñándole la palabra de Dios. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros esa capacidad de poder estudiar la Biblia y comprenderla bajo el magisterio del Espíritu Santo para aplicarla correctamente. Por eso rechazamos cualquier otro escrito o persona que se proclame como autoridad, además de la Biblia, en materia de fe práctica o en materia de fe salvadora. El profeta Isaías, en el capítulo 8, versículo 19 al 20, dice lo siguiente: si os dijeren, y está hablando de un comentario, si les dijeren esto, preguntad a los encantadores y a los adivinos, o sea, al brujo, al que se dedica a adivinar las cosas, que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? Y hace otra pregunta: ¿consultará a los muertos por los vivos? ¿Y cuál es la respuesta que se espera? No. No. El hombre no debe consultar a los adivinos, porque los adivinos no son inspirados por Dios, porque la adivinación no es un instrumento de Dios para educación, para exhortación, para guía, para instrucción. Y a los muertos tampoco, por una sencilla razón: los muertos nada saben, dice la Biblia. ¿Recuerdan ustedes la historia del rico y Lázaro? Le dice el rico: Padre Abraham, envía a Lázaro a la tierra, que le enseñe a mi familia para que no venga acá. Dice: un gran abismo hay. Dice: la ley tiene, a Moisés tienen, óiganlo. Eso es lo que ocurre. No se debe consultar a los muertos. De hecho, en la ley Dios prohíbe consultar a los muertos. Y déjenme le digo algo: los espiritistas supuestamente
invocan el espíritu del difunto y es poseído por el espíritu del difunto. Mira, eso es obra de Satanás. El difunto no sale, lo que se manifiesta es un demonio que puede hablar como su difunto fallecido, que puede quizás transformar la voz, que puede incluso decirle cosas del pasado, pero es por obra de Satanás. Y no vamos a contar de los embusteros. En cierta ocasión, mi familia paterna le gustaba el espiritismo. Y hubo una sesión espiritual de esa en casa de mi abuela paterna. Y supuestamente el medium encarnó el espíritu de mi bisabuela difunta. Y le voy a decir una cosa, oiga, hablaba igualito a la señora, decía las mismas palabrotas que la señora. Y empezó a decirle a mi abuela, encima del armario hay una caja así, así, donde yo te dejé, no sé qué, y era algo que mi abuela hacía tiempo estaba buscando. Y ahí estaba. Y eso es engañoso porque puede decirte, oh, qué bien, mira cómo ocurren, y es obra del demonio. Y quiere que le diga algo. A mi abuela, que era tremenda, terminó diciendo, oye, dime el número del cash tree, a ver si me saco la lotería. Y terminaron peleándose porque no le quiso decir. Increíblemente, cuando el demonio sale del medium, oye, automáticamente aquella vela que estaba prendida se apagó. Son obras demoníacas. En otra ocasión, yo estaba enfermo por determinadas cosas y los médicos no daban con lo que tenía. A mí nunca me gustó ni el espiritismo ni nada de eso. Y mi mamá engañado me lleva a una sesión de eso. Cuando yo llego y veo a los 4 bobos aquellos, porque eran nada más que eso, alrededor de un vaso de agua con un crucifijo metido adentro, en un paño blanco, digo, ¿para qué tú me traíste aquí? Si tú sabes que yo no creo en nada de esto. No, esto te va a hacer bien. Eran vecinos míos. Yo los conocía. Y bueno, primero empieza una de ellas. Y le cambia la voz. Y el otro dice, ¿cómo te llamas? Dice, yo me llamo Bárbara. Bárbara era una tía mía que había fallecido. Digo, sí, no me diga. Digo, a ver, dime el primer apellido. No, Galañena. ¿Y el segundo? Me hace, se me fue muerto. Digo, no seas tan paquetera, tú lo que no te sabías el segundo apellido. Y le tenía los otros 2, porque si era de mi familia tenía que saberse los 8. Digo, bueno, primera, dice la señora, yo veo aquí, mi abuelo es gente de campo. Yo veo aquí que tu abuelo trabaja con 2 bueyes, uno negro y uno blanco. Digo, oye, fallaste. Mi abuelo es del campo, pero no tiene bueyes. No, pero va a tener, digo, difícil, porque es lo que se dedica a la cría de caballos. Dice, a ver, déjame ver bien. No, no, son caballos, no bueyes. Digo, mira, vete con esa historia ahora. De hecho, me botaron de allí y me dijeron, ya te puedes ir. Claro que me voy, que voy a estar metido en la obra diabólica aquella. Mira, hermano, tristemente la gente consulta a los muertos por los vivos. Pero los muertos no son la autoridad en materia de fe, dirección, enseñanza y educación de la vida espiritual. No se dejen engañar por los espiritistas, ni por los babalaos, ni los santeros, ni ningún sistema de adivinación, ni cábala, ni por el horóscopo este que la gente constantemente estamos escuchando, ni por ningún demonio de eso. Porque esos no son autoridad para la vida cristiana, ni para la vida de nadie, ni son autoridad en materia de fe salvadora. Consultará a los muertos por los vivos, dice el profeta. Y mire especialmente el verso 20, esto es palabra de Dios, lo dice Dios y lo dice para ti y para mí. A la ley y al testimonio. ¿Y por qué lo estoy gritando? Porque tiene 2 signos de exclamación ahí. Es una exclamación. Eso no está dicho bajito. No, no, eso es a lo cubano.
Tiene dos signos de exclamación. Yo me imagino al profeta diciendo, consultará a los muertos por los vivos, y haciendo un silencio para que la gente se responda. Y después la primera grite a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, o sea, conforme a la ley, conforme al testimonio, conforme a lo que Dios ha revelado, conforme a lo que Dios ha dicho, conforme a lo que Dios ha hablado, conforme al libro que Dios ha dejado, ¿qué dice la Biblia? Es porque no les ha amanecido. O sea, es porque no se han convertido, es porque no han entendido, es porque no se han despertado de su sueño espiritual, es porque no se han despertado de la condición de muerte, porque la Biblia asocia el estar muerto con el dormir. Es porque aún están en condición de muerte espiritual. Porque los verdaderos hijos de Dios acuden a la ley y al testimonio, y eso es evidencia de estar despierto en Cristo. Eso es evidencia de haber nacido de nuevo. Porque un nacido de nuevo en toda cuestión de fe y práctica y en cuestiones de fe salvadora, que es por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿va a dónde? A la ley y al testimonio. El cristiano verdadero es aquel que va a decir, ah, tú me estás diciendo que esto es así, así, así. Espérense un momento. Y examina todo. Y juzga las palabras de lo dicho a la luz de lo ya dicho por Dios, a la luz de la verdadera autoridad que es la palabra de Dios. Amén. Y acepta lo enseñado solo cuando tiene justificación bíblica, y rechaza lo que no es soportado por la palabra de Dios. Punto final. Digo, así lo veo en la Escritura, así me exhorta la Escritura, así lo creo y así lo predico. Y así debe de ser. El pueblo de Israel, que era el pueblo del antiguo pacto, en todos sus asuntos de fe y obediencia salvadora o de vida práctica, debía consultar solo a Dios. Ahora, ¿el Dios de Israel es distinto al Dios nuestro? No. Quiere decir que en toda cuestión que tú tengas en tu vida, que necesites dirección y el consejo de Dios, la manera de consultar a Dios es por medio de su palabra. A veces oímos a la gente decir, oh, yo quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. ¿No te has leído la Biblia? Porque ahí está todo lo que Dios quiere de ti y para ti. Porque toda la palabra de Dios es el consejo de Dios. ¿Tienes falta de ánimo? Ahí hay fortaleza. ¿Tienes angustia? Ahí hay respuesta. ¿Tienes dudas? Ahí hay respuesta. ¿Necesitas dirección? Aquí hay respuesta. Ya lo dije y lo voy a volver a repetir. Acudir a lo escrito en la ley y al testimonio, la palabra de Dios. Y cuando habla de los testimonios, se refiere, es un resumen para los 10 mandamientos. Es el equivalente a consultar a Dios, fíjese. O sea que el cristiano, ante cada circunstancia, necesita consultar a Dios. Ir a la Biblia es consultar a Dios. Y es importante que tomemos esta práctica en cuenta, hermano, porque hoy en día estamos escuchando mucho. Déjame consultar a Dios. Voy a orar, y hay que orar. Sí, no digo que no. Hay que ayunar también. Pero hay que entender. Hay que entender que el medio eficaz a través del cual Dios habla es su palabra escrita. Usted vaya y ore, Señor, necesito dirección en mi vida. Háblame, muéstrame la dirección, dame tu consejo. ¿Qué necesito hacer? Si usted, por ejemplo, está teniendo problemas de ansiedad, después agarre su Biblia, busque los textos que hablan sobre la ansiedad y ahí va a encontrar ¿qué cosa? La respuesta de Dios. Pero pastor, ¿cómo yo sé los textos que hablan de la ansiedad? Bueno, búsquese una concordancia temática. Recursos que te dicen, en este texto te habla de esto. Usted no sabe
¿Qué decisión tomar? Busca el tema y examine la Escritura. Cuando usted pone a un lado la Escritura y se concentra solo en su experiencia sensorial, no olvide que Satanás aprovecha estos momentos para mostrarse como ángel de luz y te puede guiar al error. ¿Cuántas veces hemos oído a gente diciendo, Dios me dijo y me habló y oí una voz que me dijo? Y cuando usted examina lo dicho a la luz de la Escritura, es una contradicción bíblica. Y Dios no puede decir algo contrario a su palabra, hermano. Dios habla también por medio de las circunstancias y por medio de los hermanos. No digo que no, pero lo que yo quiero decir es que todo cuanto usted considera que es algo que está viniendo de Dios, vaya a la ley y al testimonio a consultar si lo que se le está diciendo es conforme a la Escritura. Si usted ha leído el libro de los jueces, se dará cuenta que un determinado rey, hay 400 profetas que le dicen al rey, Dios ha dicho que vayas y ataques. Sin embargo, viene un profeta y le dice, Dios ha dicho, no lo hagas porque vas a ser derrotado. Y ahí es donde uno puede decir, bueno, ¿cuál le creemos? ¿Los 400 o a este? Uno tiene la tendencia de, ¿a dónde va la gente? ¿A dónde va Vicente? Dice el dicho, ¿verdad? Si la mayoría va para allá, y yo también, la mayoría no siempre tiene la razón. La evidencia de ese texto es que el único que decía, no vayas, era el verdadero. Y en una circunstancia como esta, uno puede preguntarse, bueno, pero ¿y a quién le creo? Créele a la palabra de Dios, consulta la Escritura. Ahí está la respuesta idónea. No importa la decisión que tengas que tomar. Mire, la Biblia tiene la peculiaridad de hablar de toda clase de temas. De todo. No hay un tema que no sea tratado en la Escritura. Así que si usted necesita dirección, a la ley y al testimonio. ¿Sabe qué es lo que me impacta de la historia de los bautistas? Y yo creo que en algún momento dado va a ser bueno dar la historia de nuestra denominación en un estudio bíblico. En el caso de los bautistas, había comenzado la reforma protestante, pero muchos de los reformadores mantuvieron algunas de las tradiciones y costumbres del catolicismo romano. Sin embargo, los separatistas ingleses, que es de donde surgen los bautistas, fue un grupo de personas que entendió que la reforma iniciada por Lutero, luego por Zwingli y por Calvino, no había sido llevada en su totalidad, porque practicaban el bautismo de los niños como una señal de pacto, como en el Antiguo Testamento. Y esta gente decía, de la misma manera que la circuncisión es la señal del pacto del Antiguo Testamento, lo es el bautismo en el Nuevo. Pero en ninguna parte hablamos, de hecho, cuando Jesús instituye la cena del Señor, dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y no habla ahí del bautismo, habla de creer, de que la salvación viene por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Y si el bautismo fuera la señal del pacto, pues las mujeres no debían bautizarse, porque en el Antiguo Testamento las mujeres no se circuncidaban, porque las mujeres no tienen nada para circuncidarle. Solo los varones. Y eso es un absurdo. Eso es una manipulación de la Escritura. O no vamos a decir manipulación, una mala interpretación de la Escritura. Entonces, ¿qué hicieron los separatistas ingleses? Bueno, a ver, vamos a poner a un lado todo esto de confesión de fe, tradiciones y solo la Escritura. Y este grupo de personas empezó a replantearse todas las cosas. ¿Cómo es el culto cristiano? A ver, ¿qué dice la Escritura? Oye, en ninguna parte dice que el pastor tiene que estar vestido con una sotana o una toga negra. No. A quitar esto de aquí. En ninguna parte dice que solamente un colegio de ancianos toma las decisiones, ancianos gobernantes y ancianos maestros. No. La Biblia habla de pastor y obispo como lo mismo y ancianos. ¿Sabe qué? Solo dos oficiales. El pastor, que hay un clero y un laicado. No. Sacerdocio universal de los creyentes.
Ojo, que solo los licenciados y ordenados pueden predicar la palabra de Dios. No, espérate. Eso no es lo que vemos aquí, porque encontramos a diáconos predicando, a miembros predicando. Cuando viene la dispersión se van a Samaria, y los que llegaron a Samaria llenaron el evangelio. La gente se convirtió. Espérate un momento. Todo creyente es un predicador, porque todo creyente tiene el Espíritu Santo. Abajo todo esto entonces. El bautismo, el punto más neurálgico. No hay una sola evidencia de un niño bautizado en la Biblia. Por lo tanto, los niños no deben de ser bautizados. Lo que precede al acto del bautismo es el creer en Jesús como Señor y Salvador. Por tanto, el único requisito es el creer. El bautismo es la profesión pública de nuestra fe. Es el testimonio de que he muerto el viejo hombre y estoy resucitando a un hombre nuevo. En la Biblia no habla de una liturgia con velas y con incienso y vestidura sagrada, ni un coro detrás, ni abajo todo esto. Iglesias católicas eran iglesias que tenían a la iglesia y el Estado juntas. Lutero creía lo mismo. Cuando vamos al calvinismo de Suiza, encontramos la misma historia, iglesia y Estado juntas. Y la misma, los católicos persiguieron a los que no pensaban teológicamente como ellos. Los protestantes hicieron lo mismo. Si no eras parte del movimiento de la Reforma, abajo. Vaya la historia. A los mismos anabautistas los sentenciaban no a la hoguera, sino a morir ahogados. Ustedes no dicen que hay que bautizarse y bajo el agua. Vamos a bautizarlo de verdad. Eso lo hicieron los protestantes y católicos. Y de ahí viene el nombre anabaptismo para los anabautistas. Nosotros no surgimos de los anabautistas. Tenemos cierta influencia, pero no surgimos de ahí. El caso de los bautistas es porque los ingleses, los anglicanos y después los católicos, en términos de burla, empezaron a decir, mira, los que bautizan. Los que bautizan. ¿Por qué? Porque los bautistas, el que profesaba su fe pública en Cristo, lo bautizaban al momento. Los bautizantes. De ahí viene el nombre. A los primeros no les gustaba el nombre. Y esta historia es buena conocerlo porque nos va mostrando que somos un pueblo 100% del libro. Mientras los católicos decían, la iglesia y el catecismo y el magisterio y el que sé yo. Los separatistas ingleses, de donde salimos nosotros, no, solo la Biblia. Mientras los protestantes decían, la Biblia y solo la Escritura, pero al final también la declaración de fe y el credo, nosotros era solo la Escritura. Solo la Escritura. Por eso los separatistas ingleses, de hecho su gran problema de persecución no fue por el bautismo, fue por enseñar la separación total entre la iglesia y el Estado. Porque los bautistas empezaron a enseñar, la iglesia no debe interferir en los asuntos del Estado, ni el Estado en los asuntos de la iglesia. Y el Estado no tiene ni autoridad para gobernar a la iglesia, ni la iglesia debe de recibir dinero del Estado para sostener el ministerio. Por eso los bautistas creemos que el ministerio se sostiene por medio de las ofrendas del pueblo cristiano y no por medio de donaciones o de dinero venido exterior a la iglesia, específicamente del Estado. Entonces, ¿por qué narro esta historia? Como evidencia de cómo, en el caso muy particular de nuestra denominación, tiene la característica de, en toda cuestión de fe, ir siempre ¿a dónde? A la Escritura. Y les voy a decir algo, tristemente hay muchos bautistas que se están desviando y se han desviado. Y necesitan también arrepentirse y volver a la Escritura. Y otros podrán hacerlo. Pero los que tenemos el compromiso ético, moral y espiritual delante de Dios de seguir siendo el pueblo de la Escritura, del pueblo que va a la ley y al testimonio, del pueblo que consulta a Dios por medio de la Escritura, somos tú y yo. Porque sabido esto, le vamos a dar cuentas a Dios si no lo hacemos. Y es que la Escritura es bálsamo, hermano. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24 al 25. Toda carne es como hierba,
Y aquí hay otra razón. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Y va a dar la explicación de lo que pasa con la hierba y con la flor. La hierba se seca. ¿Y la flor qué? Se cae. Si toda carne es como hierba, quiere decir que el ser humano al final termina secándose y muriéndose. Y toda la gloria de los hombres, si es como hierba y como flor, termina ¿qué? Perdiéndose. Pero en contraposición a estas cosas dice la Biblia, la hierba se seca, la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. O sea que los hombres caen, los hombres se pierden, los hombres pierden su gloria, pero la palabra de Dios ni se cae ni pierde su gloria. Amén. Porque tiene el mismo atributo de Dios, de ser para siempre. Entonces eso la convierte en confiable. Eso nos permite tener seguridad del consejo de Dios. Los hombres mudan en su forma de pensar, cambian de una generación a otra su filosofía de la vida. Pero Dios no cambia y su palabra y su mensaje tampoco. Por eso es nuestra autoridad. Por eso el mundo, ni las corrientes del mundo, ni la filosofía del mundo puede ser la autoridad del cristianismo. Hoy en día oímos hablar por los sectores liberales del cristianismo de reinterpretación de la Escritura. Y cada vez que el hombre quiere hacer lo que le da su reconstructiva gana, reinterpreta la Escritura. ¿Es verdad? Es verdad. Cuando surge el comunismo, a reinterpretar la Escritura. Ahí tenemos la teología de la liberación. ¿Qué es la teología de la liberación? Que el pueblo cristiano existe para liberar a las masas oprimidas de trabajadores, de los ricos y los acomodados. Y que el Evangelio viene para traer liberación económica y ponernos a todos en un mismo nivel. De hambre. Sí, de hambre, de miseria y de cuánta cochinada hay. Por eso vemos que todas las iglesias que tienen doctrina de la liberación son un desastre y promueven toda clase de males. Ahora estamos en este ambiente envuelto en la sociedad, en la sexualidad, y a reinterpretar la Escritura para ver qué dice de. Pero nunca de reinterpretación para decir esto está mal, no, es para acomodarlo a mi gusto personal. Oye, y yo no había tomado conciencia todavía de cuán patas arriba está esto. Mire, la semana pasada me fui a hacer unos exámenes al médico. Y si ustedes ven lo que me pasó, mi doctora por error parece que puso mal un código en los exámenes que me mandó. O me va a hacer cierto chequeo. Y la muchacha me mira y mira el papel y me mira y mira el papel. Le dice, espérese un momentico, tengo que preguntar algo. Se va para adentro, regresa, me vuelve a mirar, vuelve el papel, se vuelve ahí. 2 o 3 veces. Digo, ¿qué está pasando aquí? Cuando yo salgo me dice la mujer, ay mire, no me lo tome a mal, yo le tengo que hacer una pregunta, pero es que no es algo privado, es algo que tiene que ver con el examen. Y yo, señorita, dígame qué cosa es. Me dice, ¿usted es hombre o mujer? Digo, ve acá. ¿Acaso no es evidente o qué? ¿Sabe lo que me dijo la muchacha? No, es que parece que se equivocó la doctora y te han mandado un examen que es para mujeres embarazadas. Me dice, mija, yo soy varón. Le digo, soy varón. Me dice, mijo, es que también en estos tiempos la cosa está tan confusa que ahora no se sabe qué es una cosa y qué es la otra. ¿Verdad? Hubiera sido maravilloso estar preñado porque no hubiera hecho pero es verdad, mis hermanos. ¿Y de dónde viene todo esto? Ahora creyentes aceptando cosas como esta por reinterpretar la Escritura. No, mi hermano, el que se tiene que reinterpretar es el hombre, porque la Biblia dice que la gloria del hombre perece y el hombre también, pero que la palabra es para siempre. El consejo de Dios no ha cambiado y déjeme le digo algo, no va a cambiar aunque a usted no le guste, aunque al mundo no le guste
Y el cristiano de verdad se va a acoger a lo que dice Dios, aunque esto le implique sufrimiento, rechazo y angustia. Porque lo cierto es que cuando usted va a la historia bíblica, el verdadero cristiano siempre padeció por ser fiel a lo dicho por Dios. Amén. Y quien no esté dispuesto a pagar este precio, pues está en el camino equivocado o está viviendo un engaño. La palabra de Dios permanece para siempre. Y dice Pedro, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Quiere decir que esta es la palabra que contiene el Evangelio y que debe de ser anunciada y que debe de ser predicada. No importa si a la gente le gusta o no, si le acomoda o no. La Biblia no se puede acomodar a la gente. Es la gente quien tiene que hacer cambios para vivir conforme a la Biblia. Dios no se va a acomodar nunca a tu pecado. Somos nosotros los que tenemos que acomodarnos a la santidad de Dios y al consejo de Dios. ¿Cómo? Por medio de la Biblia. Leer la Escritura y al contemplar aquellas áreas en las cuales le estoy fallando a Dios, pedir perdón y buscar con la asistencia del Espíritu Santo y de la misma Escritura el ser transformado para honrar a mi Señor y Dios que me ha dado la vida y la salvación. Amados hermanos míos, a diferencia de los hombres que parecen y cambian en sus aspectos, decisiones y conductas, la palabra de Dios no cambia, por eso es segura. Lo que ella revela con respecto al conocimiento, fe y obediencia salvadora, podemos creerlo y aceptarlo con absoluta confianza, porque aunque han pasado ya miles de años desde que se escribió el primer y último libro de la Biblia, sigue teniendo la misma vigencia que tuvo en el principio y responde a las necesidades de todos los hombres, de todas las generaciones, con la misma eficacia. Lucas 16, 29. En el caso del rico y Lázaro, cuando le dice, mándame al pariente a que le hable a mi gente para que no terminen aquí, Jesús dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. ¿A quién tiene que oír el hombre? A la Escritura. Si usted va al verso 31 de Lucas 19, dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Porque el que tiene el mensaje seguro es la Escritura. Y la respuesta dada por Dios al rico en la historia, la solicitud de este de enviar al difunto Lázaro a la tierra para advertir sobre la eternidad en deleite o en sufrimiento fue a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Moisés y los profetas eran dos de las divisiones hechas por los judíos de nuestro Antiguo Testamento. Y el mensaje aquí es claro, si quieres saber qué hacer para ser salvo y no terminar en la morada de los muertos, escucha lo que la palabra de Dios dice al respecto. Por eso creemos que la Santa Escritura es la única regla segura de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Jesús enseñó con esta historia que se debe escuchar lo que la Escritura dice. No solo en este contexto en particular, sino en cualquier área de nuestra vida. Siempre tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón esta pregunta. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? En Efesios 2:20 dice la Biblia, dirigiendo a los creyentes, este mensaje, el apóstol Pablo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aclaro algo, los apóstoles de los que hablo aquí son de los comisionados por Dios para el ministerio, los 12. No es Joaquín el de la Luz del Mundo, ni Maldonado, ni el otro de Iglesia Universal del Reino de Dios, ni todos los charlatanes estos. Y los profetas son aquellos hombres de Dios, otra parte de la Biblia. Y dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que la vida del creyente debe de estar edificada sobre la palabra de Dios
y sobre Jesucristo y sobre las enseñanzas de ¿quién? De Cristo. El mensaje, y ese fundamento es el mensaje dejado por ellos, que fueron los hombres escogidos e inspirados por Dios, que dejaron nuestro Antiguo y Nuevo Testamento. Los apóstoles y profetas fueron gente inspirada por Dios. Por eso son ese fundamento. Vamos a comprobarlo. 2 de Pedro 1:20. Atendiendo primero esto, dice la Biblia. Y esto es lo primero que hay que atender, ¿verdad? Esto es lo primero que hay que atender. Entendiendo primero esto. Que ninguna profecía de la Escritura. ¿La profecía de dónde? ¿No lo oigo? De la Escritura. La profecía de la Escritura. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea que los profetas y los que Dios usó para poner por escrito la palabra no fueron gente que recibieron el mensaje o vieron el mensaje o escucharon el mensaje, se quedaron pensando y yo que interpreto que Dios quiere decir esto. Dios quiere decir. No. Ellos simplemente pusieron por escrito lo que Dios dijo. Por tanto, lo escrito no es la interpretación del profeta. Lo escrito es lo dicho por Dios. Eso es lo primero. No es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca. Y es una frase absoluta. Lo que está en la Biblia entonces no es voluntad de hombre. ¿Es voluntad de quién? De Dios. Por tanto es confiable, es segura. Sino que los santos hombres de Dios, o sea, aquellos instrumentos que fueron usados para escribirla, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que lo dicho por ellos es lo dicho por ¿quién? Por Dios. Por tanto, lo escrito en la Biblia es palabra de Dios, es la voz de Dios. ¿Y qué cree usted que es más seguro? ¿La voz de un hombre o la voz de Dios? No sé usted, pero yo tengo más seguridad en lo que me dice este libro que no en lo que me diga ningún ser humano. Y mire, le voy a decir algo. En nuestro mundo evangélico de hoy, porque nosotros constantemente decimos, los católicos son unos idólatras y unos fanáticos del Papa. Todo lo que dice el viejo loco ese le hacen caso. Mire, le voy a decir algo, los evangélicos hoy en día no están muy diferentes. Porque tristemente los evangélicos de hoy citamos más a Paul Washer, a MacArthur, a Spurgeon, al otro y al otro y al otro, en vez de estar citando la Escritura. ¿Y usted quiere comprobarlo? Entre a los sitios, Facebook todo lo dice, porque nosotros todo lo decimos. Y de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Entra al Facebook de la gente y usted que va a ver constantemente mensajes de MacArthur dijo tal cosa más cual cosa. Paul Washer dijo más tal cosa y más cual cosa. Miguel Núñez dijo más cual cosa y más tal cosa. Héctor Pérez dice, no me importa lo que dice más tal cosa y tal cosa. Me interesa lo que dice la Biblia. Y lo voy a poner en Facebook también. A ver. Va, Irene lo va a poner. Pero dígame que yo estoy equivocado, hermano. Y no voy a hablar de los que publican conceptos filosóficos hasta y antibíblicos. Comparta la palabra de Dios. Tengo un amigo en Facebook, un hermano conocido allá de la iglesia de Las Vegas. Se llama Luis Hinojosa. Me encanta su Facebook. Él nada más escribe textos bíblicos. Y no postalitas, no, lo escribe él mismo. Puro texto bíblico. Pero es lamentable. Usted oye a predicadores hablar. Y citan a hombres como autoridad en materia de fe. No, cite la Biblia. Cite la Biblia.
Ella contiene todo cuanto necesitamos. Por estar citando a los hombres es que estamos llenos de tanta tontera en la vida. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Entonces quiere decir que el mejor mensaje es el que está en la palabra misma. Amén. La tercera verdad que abordamos en este tema es que la Santa Escritura es la única regla infalible de todo conocimiento, fe y obediencia. Es la única regla infalible. Cuando hablamos de infalibilidad de la Escritura, nos estamos refiriendo a la total confiabilidad de esta. O sea, a la completa veracidad de la Biblia, al hecho, a la realidad de que la Biblia no contiene errores. La Biblia es un libro veraz, por ende confiable. Dudar de lo que dice la Biblia de ella misma es dudar de lo que dice Dios, porque es inspirado por Dios, ¿cierto? Bueno, pues ¿qué dice Dios? Salmo 18:30. Mira lo que dice de Dios. ¿Está en la pizarra? En cuanto a Dios, ¿qué dice de Dios ese pasaje? Es que Perfecto. es perfecto en sus caminos. Oye, si Dios es perfecto en sus caminos y nos ha dejado su palabra, entonces su palabra debe de ser también ¿qué? Perfecta. Sigue diciendo, y por eso lo compara. Dios es perfecto en sus caminos y acrisolada. ¿Qué significa acrisolada? Es como el oro. El fundidor lo mete en el crisol, lo pone a cierta temperatura, y cuando empiezan las manchas negras, que el oro está derretido, esas manchas negras es la impureza que hace el joyero. Dentro del mismo crisol lo quita. Y el oro queda acrisolado. Dice que acrisolada la palabra de Jehová es pura. Escudo es a todo lo que en él esperan. Escudo. ¿Para qué es un escudo? Es un arma defensiva, no ofensiva. A menos que la mujer del guerrero se ponga brava con él, coge el escudo y lo mete en la cabeza. Pero, ¿cuál es el sentir? Viene el ataque y choca contra, y evita que yo sea herido. Dice que la Biblia es pura, y dice también que es escudo a todos los que leen él espera. ¿Por qué? Porque cuando usted la lee y usted empieza a ver la manera en que Dios quiere que usted viva, las decisiones que Dios quiere que usted tome, las cosas que usted necesita cambiar, y usted decide obedecer a Dios y empieza a cambiar, los dardos de fuego del enemigo, las tentaciones, el mundo, el diablo, la carne, ya no va a poder hacer mella en su vida, porque como usted decidió obedecer a Dios y conoce ahora lo que Dios dice y espera de ti, la Biblia empieza a convertirse en ese escudo, en el sentido de que usted comienza a conformarse al estilo de vida que Dios quiere por haber conocido lo que Dios quiere a través de la Biblia. Por eso es imprescindible para la vida cristiana estudiar, escudriñar, meditar la palabra de Dios, porque ella pone al descubierto nuestras debilidades, nuestros pecados. Pone al descubierto cómo evitar, cómo vencer las debilidades del pecado. Pone al descubierto la santidad de Dios y nos muestra el camino para cómo agradar a ese Dios santo. Dios es perfecto en sus caminos, hermano. Un Dios perfecto no puede dar una escritura imperfecta, y a causa de que Dios es perfecto, su palabra es acrisolada, es perfecta, por ello es infalible, es sin error, es confiable. Dice el Salmo 19, versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y dice Salmo 119, verso 42, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad.
Estos salmos declaran que los juicios, la palabra de Dios, ¿son qué? Son verdad. Declara que el temor de Dios es limpio. O sea, la palabra. Que los juicios de Jehová son verdaderos. Juan 17:7 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. La palabra procede ¿de quién? De Dios. Por tanto, es confiable. Jesús ruega al Padre que sus discípulos sean santificados por medio de su palabra. Ahora, ¿por qué Jesús ora de esta manera? Cuando dice ahí en Juan 17:7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Cuál era el criterio de Cristo con respecto a la palabra de Dios? El mismo del salmista, que la palabra es veraz. Jesús es Dios y como Dios no puede equivocarse ni cometer error, y si Él dice que la palabra es verdad, entonces ciertamente la palabra de Dios es verdad. Es sin errores, es infalible, es inerrante. Afirmar que la palabra de Dios contiene errores, afirmar que Dios mintió, que Jesús mintió, que se equivocó, y sabemos que esto no es posible porque Jesús es sin pecado. Segundo de Pedro 1, 19 al 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Y después en el 20 y 21 es cuando habla de la inspiración de la Escritura. Por tanto, es evidente que cuando habla de que tenemos la palabra profética más segura, se está refiriendo a la Biblia, a lo escrito por los hombres de Dios que Él escogió e inspiró para que dejaran la palabra. Entonces significa que si tú quieres seguridad en tu vida espiritual, en tu vida personal, debes de acudir a la Escritura, identificarte con la Escritura, meditar en la Escritura, hacer tuyo el mensaje de la Escritura, convertirte en un hombre o una mujer de Dios de la Escritura. Y la Biblia dice que es la palabra profética más segura. Y la Biblia dice en el verso 19 de 2 de Pedro 1, que esa Escritura es la palabra profética a la cual hacemos bien en estar atentos. Quiere decir que el cristiano tiene que estar atento a lo que Dios dice. ¿Dónde? En su palabra. No estar dormidos. Recuerda el texto que leímos anteriormente, que está dormido porque no le ha amanecido. Debe de estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. O sea, cuando habla de este tipo de antorcha es una especie de faro. En medio de la tiniebla, ¿cuál es la guía? ¿Cómo sé que es el lugar? Allá está la luz. Voy hacia la luz. La palabra es la guía. Es la antorcha en la tiniebla. Es la que nos muestra el camino, la senda a seguir, a la cual debemos de estar atentos. Porque no es de interpretación privada, como dice Pedro. Porque no es traída por voluntad humana, sino porque es el resultado de la inspiración de Dios. Amados hermanos, por eso el salmista dice, y estoy convencido, y Dios va usando toda su palabra en cadena. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué? Lumbrera mi camino. Por eso declara Romanos 10, 17 que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y no se le añade nada. Y 1 Pedro 1, 23 dice que los creyentes son renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Somos renacidos por la palabra de Dios. Esa palabra que vive y esa palabra que permanece para siempre. Vive porque viene de un Dios vivo. Vive porque infunde vida donde antes había muerte.
Por eso, porque en todo conocimiento de fe y obediencia salvadora, la Sagrada Escritura es suficiente, segura e infalible, es que la valoramos, creemos y obedecemos como única y suficiente regla de fe, práctica y conducta. Por eso es que somos el pueblo de un libro. Y es lo que debemos de ser. Amén. El Señor le bendiga y oramos para que esto sea tomado en consideración, hermanos míos. Señor, gracias por esta mañana y la bendición de poder meditar en tu palabra. Gracias porque en tu infinito amor y misericordia nos dejaste este libro, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera, que es seguro, que es sin error, que es confiable. Ayúdanos a nosotros a construir nuestra vida sobre este fundamento. Danos siempre la sabiduría para poder entender tu palabra de manera correcta, ser corregidos, enseñados y redarguidos, porque queremos ser ese pueblo perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, y sabemos que a este nivel de vida se llega gracias a la obra del Espíritu Santo hecha en nuestra vida por medio de este maravilloso libro. Alabamos tu nombre, dándote gracias por lo que tú hiciste, Señor, al revelarlo, inspirarlo y dejarlo por escrito. Te damos gracias por cada siervo tuyo que a lo largo de la historia fue un instrumento tuyo para preservar tu palabra, para traducirla, para hacer posible que hoy esté con nosotros. Ayúdanos a valorar sobre todo el contenido de la palabra y a convertirnos en un pueblo que en todo momento acude a ella. Ayúdanos a ser fieles a este principio de solo la Escritura. En el nombre de Jesús oramos rogando tu bendición, suplicándote que nos lleves a nuestro hogar con tu bendición. Amén. Señor le bendiga, hermanos. Puesto de pie, cantamos una última alabanza y quedamos despedidos. Están despedidos.